Vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu amor. Te adoramos, Señor, por quien tú eres. Nuestro Rey de Reyes, Señores, Señores, sentado en el trono. Y recibe nuestra adoración, recibe, Señor, nuestra alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Háblanos por tu palabra, enséñanos por ella, Señor, muéstranos, porque tú nos has dejado, Señor, ahí en ella lo que va a ocurrir. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos, también nuestro corazón, nuestra mente, para poder darnos cuenta, Señor, de los tiempos en los que estamos viviendo. Tu Espíritu Santo, Señor, abra y trabaje en nuestra vida, Señor, y que traiga convicción a nuestros corazones y que cumpla el propósito de tu palabra, Señor, en esta hora. Oramos, Señor, te pedimos que nos hables. Si hay enfermos, que los sanes, Señor, cuando tu palabra sea expuesta. Si hay personas que están tristes, temerosas, Señor, que tu palabra, Señor, les infunda aliento, consuelo, y que tu obra, Señor, continúe siendo hecha en la vida de cada uno de nosotros. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora pueden saludarse ahí por sus mensajes, sus manitos, sus corazones, sus besitos y todo eso. Y todo lo que ustedes usan a través de la red o el internet. Damos gracias al Señor porque podemos estar juntos otra vez a través de este medio. ¿Ya? Y a pesar de todas las limitantes a veces que nos encontramos, podemos mirar y darnos cuenta de que aún así Dios ha sido fiel y su palabra sigue extendiéndose y mucha gente está escuchando del Señor a través de hombres de Dios predicando la palabra, evangelistas que Dios está usando como el pastor Greg allá en Estados y en otros lugares y damos gracias a Dios por eso. Es la obra de Dios y Dios alcanzando gente en este tiempo, especialmente sabiendo lo que estamos viviendo y lo que se viene. Y que gracias a Dios nosotros no vamos a estar aquí, pero eso nos debe a nosotros traer un deseo y sentido de urgencia de poder llevar el mensaje a otros, de proclamar la verdad a otros. Estamos mirando aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, vamos a continuar. Aquí en los versículos 15 en adelante. ¿Tiene su Biblia? Puede abrirla ahí en Mateo 24. Como siempre decimos, si tiene alguna petición, hágala presente para orar. Eh, Dice que debemos orar por todo, o sea, por cada situación, por cada cosa. Debemos pedir a Dios que nos ayude, nos dé sabiduría, nos sane, nos provea. No es falta de fe pedir oración, sino que es al contrario, es una forma de demostrar nuestra dependencia en Dios. Y así que puede aprovechar ahí esa oportunidad para poner ahí su petición. Entonces, Mateo capítulo 24. Estamos hablando aquí de profecía. Si usted no miró, no tuvo la oportunidad de ver el estudio ayer, ya puede ir al canal de YouTube, ahí está el estudio, o la misma Facebook, también lo puede mirar y puede aprovechar ahí de ponerse al día con ese estudio. Pero antes de Mateo, quiero leer algo aquí en Isaías 46, versículos 9 y 10. Y vea lo que dice aquí. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,
que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, vea, aquí cuando miramos la Escritura y miramos la palabra de Dios, tenemos el mensaje que Dios nos da, y muchos de estos mensajes a veces están relacionados con el futuro. Dice aquí que Él anuncia lo por venir. Él sabe lo que va a ocurrir y no nos ha dejado sin información, no nos ha dejado sin el mensaje para saber en los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, el capítulo 24 de Mateo, como dijimos, es un capítulo bastante interesante y está dentro de los 5 discursos o el quinto de los últimos discursos que el Señor Jesucristo va a dar, ¿ya? Y que involucran aquí a la nación de Israel, mientras ellos atraviesan las semanas 70 de Daniel capítulo 9, versículo 27. Y la iglesia, el rapto, como dijimos ayer, no están en ninguna parte en estos 2 capítulos. Esto es tribulación y la segunda venida. Y hoy día nos va a quedar mucho más claro aún. Después, si usted sigue leyendo, porque no vamos a cubrir todo, pero usted puede seguir leyendo en capítulo 25 y va a encontrarse ahí con parábolas que están ahí acerca de el siervo fiel, las 10 vírgenes y los talentos, que hablan de fidelidad, hablan de responsabilidad, hablan de estar listos para aquellos que van a estar viviendo ese tiempo. Entonces ahora aquí del versículo 15 del capítulo 24 de Mateo al versículo 28 vemos un poco más la descripción de la gran tribulación. Y ya miramos un resumen de lo que va a ocurrir en los versículos 14 al 1, pero aquí se ve una descripción con algunas informaciones claves que son importantes para que nosotros podamos ser informados, ¿ya? No seamos, hay algunos que no les gustan que les digan ignorantes, pero todos en cierta medida somos ignorantes, ¿ya? Si usted no es médico, usted es ignorante de medicina. Usted puede tener noción de que somete esta pastillita, pero usted no tiene la capacidad de hacer una cirugía. Entonces es ignorante en eso. Y no se debe sentir mal por eso, ¿ya? Al contrario, dé gracias a Dios que hay personas que no son ignorantes en eso. Entonces, en respecto a la tribulación y en respecto a la profecía, el Señor quiere que usted y yo no seamos ignorantes. O sea, podemos llegar a conocer y a entender el tiempo en el que va a desarrollarse y que está por venir. Los pasajes paralelos a esta porción que vamos a estudiar están en Marcos capítulo 13, versículos 14 al 23, y Lucas en el capítulo 21, versículos 20 al 24. Entonces, estamos hablando aquí de este periodo de tribulación. Y la pregunta que debe saltar aquí es, ¿cuál es el propósito de la tribulación? ¿Por qué tribulación? Primero, el gran propósito de la tribulación es preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Jeremías 37 dice que es el tiempo de angustia de Jacob. Y usted lo puede ver a través del Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, Jeremías, Zacarías, Deuteronomio. También habla acerca de este tiempo. Pero en el Nuevo Testamento también lo vemos. Apocalipsis 7, Apocalipsis 12. Son pasajes que hablan de que esto está relacionado con la nación de Israel, preparándoles a ellos para recibir a su Mesías. Entonces, el gran primer propósito es ese. Y el segundo gran propósito de la tribulación es derramar el juicio sobre los hombres y las naciones incrédulas, los que no han creído en el Señor. En Apocalipsis 3:10, el Señor dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, este es el propósito, preparar el corazón de la nación de Israel para recibir a su Mesías,
al verdadero Mesías. Lo rechazaron una vez, pero ahora lo van a recibir. No todos, un remanente, obviamente, pero están siendo preparados durante ese tiempo. Y también es el propósito de traer juicio sobre el mundo, sobre las naciones, ¿ya? Sobre aquellos que se burlan. El Señor dice que se ríe de ellos en el libro de Salmos, cuando Él va a traer juicio. Están planeando y maquinando destruir, tratando de destruir el concepto de Dios, tratando de destruir la religión como tal, llámese como se llame, porque ellos quieren sacar eso, porque la religión, quiera o no, trae moralidad al mundo. El verdadero cristiano debe ser un hombre y una mujer moral, que no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con las uniones o matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Ese es un cristiano. Así que vaya poniendo ojo cuando vaya a votar el próximo año. ¿Por quién va a votar? Y no digan, ay, es que él es pandereta. Vea cómo estamos. Y cosa de ver cómo está la moralidad. Y cómo firman acuerdos y cómo hacen cosas. Bueno, Dios va a juzgar a todos estos hombres un día si no se arrepienten. A todas estas personas que odian a Dios, que tratan de acallar la voz de Dios, pero no se puede. El profeta Jeremías es uno de mis héroes en la Biblia, ¿ya? De los 566 héroes, este es uno. No, este es un Jeremías. Porque yo creo que ningún hombre ha tenido un ministerio tan tremendo en medio de un pueblo tan incrédulo como este hombre. Se dice que no tuvo convertido, yo creo que sí tuvo uno. Hay un etíope ahí que sí creyó. Pero él entregaba el mensaje. Y el mensaje que él entregaba era un mensaje que no necesariamente la gente quería oír. En el capítulo 42 de Jeremías, el pueblo viene después de que ya están bajo el dominio de Nabucodonosor y le dicen, anda y ora a Dios para que nos muestre el camino que debemos seguir. Y él está en oración 10 días, el Señor le habla y le dice, esto va a ocurrir. Y él les dice, si ustedes se quedan aquí, van a preservar su vida. Si ustedes se van, van a ser destruidos por la espada, pestilencia y hambre. Pero ese es el mensaje que la gente no quiere oír. No quiere oír. Bueno, esto es lo que el Señor aquí les está diciendo a los discípulos. Yo creo que los debe haber dejado perplejos con toda esta información que les estaba dando a ellos, porque la mentalidad de ellos era esperar el reino de Dios. Señor, establece tu reino. El Señor dice, todavía no. Y antes que eso pase, van a venir tribulación, como nunca antes. Entonces, fíjense, el versículo 15 va a identificar aquí esta abominación desoladora, Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y me gusta este paréntesis, si lo dijo Jesús o lo dijo Mateo o lo dijo Marcos. Pero el asunto es que dice, el que le entienda. O sea, tenemos que encontrar la información para poder entender. Y aquí habla de esta abominación desoladora, en otras palabras, en nuestras ideas culturales que podemos tener, en un horrible sacrilegio. Esto es lo que él está diciendo aquí. Entonces, el asunto es, como les dije ayer, que hay algunos que piensan que todo esto de Mateo ya se cumplió y que esto también se cumplió, y dicen que esto se cumplió en dos formas probables, o en dos eventos en la historia que probablemente se puede decir que se han cumplido. Uno de ellos dicen que fue por ahí por el año 68 o el año 70 antes de Cristo, o 170 antes de Cristo, en donde un hombre, un líder, ya Antíoco Epífanes, que viene y comienza a traer una gran invasión hacia Israel, un sirio que venía a tratar de distraer, de destruir otra vez a Israel. Nos dice la historia que en ese tiempo este hombre mató a 100,000 judíos. 100,000 judíos fueron asesinados.
¿Qué más hizo este hombre? Interrumpió los sacrificios diarios, lo ritual del templo. Ofreció sangre y caldo de cerdo sobre el altar e hizo que los sacerdotes lo tomaran, que comieran de lo que no estaba permitido. Y además levantó una estatua de Júpiter para que fuese adorada en el lugar santo. Entonces algunos dicen ahí está el cumplimiento. El problema es que Jesús está citando a Daniel. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, que obviamente esto para Jesús aún no se había cumplido. Este es un tipo de lo que iba a ocurrir. En Daniel, el capítulo 11, verso 31, nos dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. De esto está hablando Jesús. Entonces, si Jesús está hablando de esto, Antíoco Epífanes, que está entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el tiempo en que se desarrollan estos eventos, es un tipo, no es el cumplimiento, porque Jesús está diciendo todavía no, se ha cumplido. Luego hay otros que dicen que el general Tito pudo haber cumplido esto parcialmente. Dice que él pudo traer estos que ellos tenían, estandartes que ellos tenían de Roma con las águilas y todo lo demás. Pero una de las cosas que nosotros vemos que el templo fue quemado antes de que ellos realmente pudieran entrar. Pero a la vez, esta interpretación tiene que espiritualizar algo. ¿Qué es lo que tiene que espiritualizar 1290 días? ¿Por qué? Porque una vez que eso se cumpla, una vez que el continuo sacrificio sea quitado y venga la abominación desoladora, Daniel capítulo 12, versículo 11, nos dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días y el Mesías vendrá. ¿Vino Jesús? No vino Jesús por segunda vez. No ha venido aún. Entonces aquí el Señor Jesús estaba hablando obviamente de un evento que tiene que ver con el futuro. Y para que ese evento se dé, primero se necesita templo. Un templo. En el año 70 el templo fue quemado. O sea, a través de estos casi más de 2000 años, entonces eso nos ha cumplido. Se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando el templo sea reedificado, cuando el templo sea levantado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, nos dice que el templo va a ser levantado, va a ser reconstruido. Otra vez. Entonces, está hablando de ese evento cuando el anticristo venga y establezca y se ponga ahí como líder y haga un pacto con Israel y luego lo rompa a la mitad de la semana y ponga una estatua o una imagen para que sea adorada por todos. ¿Dónde? En el templo. El apóstol Pablo nos habla de eso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. En capítulo 13 de Apocalipsis vemos eso. Y otra vez el contexto, recuerden, Jeremías 37 es la angustia de Jacob. Daniel capítulo 9, verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está terminado se derrame sobre el desolador. Fíjate, dice aquí que a la mitad de la semana va a romper el pacto y va a comenzar a hacer una abominación. Tesalonicenses, en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, nos dice en versículos 3 y 4 de capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nosotros en los domingos estamos hablando de eso. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, el cual dice tanto que se sienta en el templo de Dios.
o sea, en el templo de Jerusalén, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Marcos 13:14 nos da un detalle ahí también de esto. Nos dice que se va a poner, va a haber una abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Dice ahí, puesta donde no debe estar. Y nos dice ahí que está hablando de que hay algo que va a ser puesto en el lugar que no debe estar. Y es esta imagen, ¿ya? No debe estar ahí. Lugar santísimo, nos dice Mateo 24:15. No debe estar ahí. O sea, un ídolo sucio y repugnante que trae desolación y el juicio devastador que viene de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? Como dijo Daniel, a la mitad de la semana, o sea, 42 meses. A los 42 meses va a venir, pum, y va a hacer ese sacrilegio. Y luego va a levantar ese templo y va a ese ídolo y va a comenzar a seguir a los creyentes, a los que creen en el Mesías y están esperando al Mesías, y a cualquiera que quiera adorar a cualquier otro Dios que no sea Él. Apocalipsis 11, versículo 2, nos dice ahí que eso va a ser entregado a los gentiles, la ciudad santa, por 42 semanas. Apocalipsis 13:5 también nos dice que va a ser por 42, meses. Lo mismo que Apocalipsis 11, 42 meses. O sea, 1260 días. Tome una calculadora, ponga 1260 y divídalo por 30, que son los días proféticos de un mes profético en el calendario. Y durante ese tiempo va a venir este hombre y va a comenzar a seguir. La gran tribulación va a comenzar. 42 meses o 1260 días. Tiempos y medios tiempos. 3 años y medio. Durante todo ese tiempo, Él va a tratar de destruir al pueblo de Israel. Pero la gran señal es esta. Cuando Él ponga esa imagen en el templo. Entonces, ¿qué necesitamos? Templo. Es el templo. La gente que está trabajando en esto, hay una sociedad del templo que está trabajando en los preparativos para crear todo y poner todo ahí, para que esté todo listo. Pero esa es la gran señal. De ahí parte la segunda mitad o la gran tribulación. Fíjate, la instrucción que da aquí ahora en los versículos del 16 al 18. Y tiene que ver con esto. Una vez que vean esta abominación desoladora a la gente que está en Israel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Vea, está hablándole al pueblo de Israel. Huyan a los montes, huyan al desierto. Aquel lugar, Isaías 16:1, nos dice que probablemente es este lugar que se llama Sela, o Petra, o Edom, también se conoce. Si usted lee Isaías 63, va a ver que cuando el Señor regresa por segunda vez, va a pasar por Edom primero. Y va a pisar el lagar ahí. ¿Y quiénes van a estar ahí? Probablemente esta gente, estos judíos que han creído y se han escondido ahí en ese lugar del desierto, ahí en Edom, en lo que hoy día es Jordania, ¿ya? Del Mar Muerto para abajo, ahí. Entonces, dice que deben huir, ¿ya? Huyan a los montes. El verso 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, o sea, váyase por azotea, acuérdense que ellos se podían mover a través de eso. Eso es algo netamente del Medio Oriente. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No vuelva a su casa. No intente recuperar nada de su casa. Huya, es lo que el Señor les dice a ellos que deben hacer cuando vean este asunto de la abominación desoladora. No regrese a su casa si está trabajando. No busque ropa, váyase aquí. Entonces, otra vez, en medio de la tribulación, no en la destrucción de Tito, sino en medio de la tribulación. La ciudad
cuando Tito la destruyó, Lucas 21:20 nos dice que Jerusalén será rodeada de los ejércitos. Aquí ellos van a poder huir. Entonces esto está enfocado no a los gentiles o a la iglesia, sino más bien a los judíos. A ellos les está advirtiendo. El anticristo ha sido revelado. Ahora, ¿qué es interesante? Cuando usted lee Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y 5, usted ve a la iglesia ahí. Pero lo primero que ve en el capítulo 6 es la revelación del hombre de pecado. De este que viene montado en este caballo blanco, ¿verdad? Con un arco sin flecha. Es la manifestación. Y de ahí usted en adelante, después, no ve más a la iglesia durante ese tiempo de tribulación. Pero usted lo ve antes a la iglesia, mencionada una y otra vez. Esta es la época de la angustia de Jacob, las 70 semanas de Daniel. Los años, los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación, denominado como la hora. Apocalipsis 3:10. Este tiempo se denomina como la hora. Y vea lo que dice, versículos 19 al 20. Va a haber un periodo bastante complicado, bastante difícil, ¿ya? Dice, versículo 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Era algo muy, muy tremendo. Imagínense el salir huyendo y que esté en estos tiempos de embarazo o en estos tiempos de criando un bebé. La palabra hay es una exclamación de dolor, así también como una idea de un juicio horrible que iba a venir. Les dice en el verso 20, oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. El clima y el sábado van a poner dificultades también. Invierno muy frío, a veces cae nieve. Puede ser complicado ir. Y los días de reposo restringen los viajes. No se pueden desplazar libremente. Por eso dice, oren. Y este es un mandamiento que les da a aquellos que estén durante ese tiempo, aquellos que estén esperando al Mesías durante ese tiempo. Oren continuamente para que ustedes puedan salir, para que este tiempo no sea ni en sábado, ni en invierno, ni ninguna de estas cosas aquí. Entonces, si usted mira esto, es todo aplicable solamente a los judíos. Y hoy día hay muchos judíos ortodoxos que hacen y completan esto. Aquí, viven así. Versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces, fíjense, este periodo de tribulación es un periodo singular, es el periodo de gran tribulación. Por eso dice, entonces, la idea aquí es tiempo otra vez. Y está hablando de la tribulación y gran tribulación. Entonces dice, tengan cuidado, en versículo 15. Y ahora le dice, ¿por qué? Porque habrá entonces gran tribulación. Se refiere a un periodo único en la historia, el último en su especie, como diría alguien. No va a haber otro igual. Fíjate, dice ahí en el verso 21, el cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, si somos honestos, nosotros sabemos a través de la historia, y a lo mejor nos ha tocado mirar y ver eventos que hablan de sufrimiento en la humanidad. Terribles situaciones, tribulaciones, ¿ya? En muchas partes. Pero aquí está hablando de un periodo de aflicción único. Único, no va a haber otro igual. Va a ser el más intenso en la historia, pasada y futura. ¿Ya? Y yo sé, a veces la gente dice, bueno, es que la iglesia pasa en la actualidad en algunos lugares sufrimientos, aflicciones, persecuciones, ¿cierto? Pero aquí dice, no va a haber otro igual. No ha habido otro igual, ni va a haber otro igual. Piensen ustedes en las terribles guerras, plagas, hambrunas, genocidios,
que usted ha leído o le ha tocado mirar o experimentar a lo mejor en su vida. Todo eso, dice aquí, no es nada en comparación a lo que viene. Las hambres y las hambrunas que usted ha visto, ahora estaba leyendo, la UNICEF acaba de sacar un reportaje en donde dice que si este asunto de las cuarentenas sigue en 6 meses más, en 6 meses más van a morir más de 1.200.000 niños de hambre. De hambre. Y es terrible, pero no se compara a lo que viene. No se compara a lo que viene. Y eso es lo increíble. Y la gente, y a veces los mismos cristianos pierden la perspectiva. No saben que este es el tiempo en el que ya Dios nos ha salvado, pero también es el tiempo de que podamos alcanzar a otros, porque lo que se viene es terrible. Fíjate lo que dice el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Y la idea aquí de nadie sería salvo se refiere a supervivencia. A eso se refiere aquí. Y el tiempo se acorta. ¿En qué sentido? Gracias a Dios que son 3 años y medio de gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Más, dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles son los escogidos aquí en el contexto? Ya hemos visto, son los judíos, no los cristianos, no la iglesia. Versículo 24, versículo 31, nos mencionan a estos escogidos y tienen que ver con judíos, no con la iglesia. Y otra vez el Señor reitera, versículo 23 al 26, el engaño, ¿ya? Y tener cuidado de este engaño que va a venir durante ese tiempo. Otra vez, dice verso 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Acuérdense, nosotros estamos esperando a Cristo Jesús, pero nadie nos tiene que decir de dónde va a venir. Sabemos que va a venir arriba, los cielos, y va a llevarnos allá. Entonces, nuevamente está marcando aquí la palabra. Entonces, gran tribulación. Cualquiera que diga que el regreso del Mesías, del Cristo, porque eso se refiere Cristo aquí, al Mesías, ya no deben creerle. El que le diga viene allá, el que le diga está allá, el que le diga está acá. No, no le crean. Porque se levantarán falsos, dice el versículo 24, Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, otra vez, a los escogidos, a los judíos. Entonces la advertencia, otra vez, estos falsos mesías, falsos profetas, pero va a venir el falso profeta y el falso mesías, personajes, el anticristo, y este hombre que va a ser su portavoz, el falso profeta que van a venir. Y está esta advertencia de que durante ese periodo va a venir mucha gente diciendo allá, vayan. No, no les crean. No les crean. Y fíjate, dice aquí que estos hombres, estos falsos cristos, y por eso es muy importante cuando la gente está caminando por vista y no por fe, por lo que ve. Ay, ahí hay milagros y corren y van. Aquí dice que estos harán grandes señales y prodigios. Caminar la vida cristiana y vivir la vida cristiana en función de grandes señales y prodigios es caminar en una cuerda floja. Y pueden ser engañados. De hecho, fíjate aquí lo que dice. Van a presentar credenciales, milagros, sanando, haciendo cosas. Y pueden engañar, dice aquí, inclusive a los judíos. Ahora vea lo que dice aquí en el versículo 25. El amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Ya os lo he dicho antes. El Señor aquí afirma su amor hacia ellos. El Señor les ha advertido a través del Antiguo Testamento y el Señor les está diciendo ahora otra vez lo que va a venir. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Quién tiene aquí la responsabilidad de ellos? De prestar atención a lo que el Señor ya les ha dicho antes. Por eso es importante, ¿qué te ha dicho el Señor? Si el Señor ya ha hablado ya en su palabra, entonces presta atención a las advertencias, a lo que el Señor dice y comienza a obedecer. Si no lo hacemos, entonces todo lo que el Señor dice no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque no lo estoy recibiendo y no lo estoy obedeciendo.
Otro lo va a hacer, sí, y para ese va a ser de bendición. Pero para el que no hace, para el que no escucha, entonces son palabras al viento. Debemos prestar atención. Entonces, una de las cosas que Dios nos ha dicho es que Él nos ama. Y como nos ama tanto, dice que nos va a sacar de la ira venidera. Ya los ha dicho. Entonces, ¿cuál es el asunto? Los cristianos todavía viven atemorizados. Presta atención. Las advertencias están. Durante este tiempo específico, para ellos van a darse cuenta. Daniel 7, Daniel 2, Daniel 9, Zacarías 12, Zacarías 13. Está la escritura. Ahí está. Él ya les había dicho lo que iba a ocurrir. Entonces dice, una vez más, no le crean a estos. No le creáis. Versículo 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Y mirad, está en los aposentos, no le creáis. Deje de correr tras las unciones. Ay, ahí está la unción. Quédese donde está. Donde está enseñándole la palabra. Y aprenda la palabra. Crezca en la palabra. Viva la palabra. Y deje de correr con, ay, salgan ahí. Ahí está la última unción, la unción de la baba. Y parten todos. Entonces se ríe, pero hay cada unción, cosa de que usted vea lo que ha pasado en Canadá. ¿Ya? El aullido del gallo, del lobo, del perro, del cacareo de no sé qué. Y la gente va y se llena en esos lugares. Son engañados. Imagínate si ahorita que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Entonces el Señor les advierte desde ya a ellos, si ustedes están en la tribulación, no corran. No corran, no vayan tras estos mesías. Estos supuestos hombres que traen la nueva unción. Pero la gente va y hacen caer oro del cielo. ¿Ya? No, nunca me han invitado a una de esas reuniones, ¿ya? Pero dicen que caen oro del cielo. ¿Ya? Si alguno va, me trae. Bueno, pero no. Verso 27. Porque como el relámpago, y aquí el Señor les da la razón de por qué estos hombres que van a estar durante la tribulación no deben ser víctimas de estos engañadores, de estos timadores, acerca del regreso de Jesús, de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús no será en secreto. Eso es algo que lo vemos aquí. Porque como el relámpago, verso 27, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y vea qué interesante, un rayo. Cuando cae un rayo, ¿de dónde se ve? De todas partes. Nadie se lo va a perder. Y lo vemos. Y aquí nosotros somos un país en donde rayerías tenemos para regalar al mundo. Aquí. Así, y aquí está la aplicación, una aplicación clara y precisa. ¿De qué? De lo que, así como el relámpago, así será también la venida del Hijo del Hombre. La palabra venida es parousia en griego y significa presencia. Generalmente usaban esta palabra para dioses que llegaban a algún lugar, dioses paganos que ellos traían o un emperador romano. Y es interesante que esta palabra solamente se utiliza en este capítulo, en los evangelios. Solo en este capítulo, 4 veces. Y la idea aquí es la visita final de Jesús, viniendo en las nubes. Apocalipsis 1:7 dice aquí, viene con las nubes. ¿Quién? Cristo Jesús. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Gran mensaje. Todos lo van a ver. Uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo el Señor va a hacer justicia ese día? Dios va a traer justicia. Ya derramó su ira y luego va a traer juicio. El versículo 28 habla aquí de la batalla de Armagedón, cuando el Señor regresa. La carnicería más tremenda que va a haber en la historia. Porque dice el versículo 28, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto.
Y la idea aquí del cadáver, esta es la idea. Cuando Jesús regresa, Apocalipsis 19, dice que Jesús regresa y destruye a los ejércitos que se han reunido a pelear en contra de él con la palabra de su boca. Y el lugar se va a llenar de muertos y va a ser tanto que dice que ahí se van a juntar las águilas. Entonces la idea aquí es estar atento a que Jesús va a regresar. Especialmente cuando la gente esté reunida en este lugar que se llama Armagedón. En Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 17 y 18, dice esto Juan: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan por medio del cielo, en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ese es el evento. Cuando el Señor regresa y comienza a venir por segunda vez en esta famosa guerra de Armagedón, en donde se van a reunir los ejércitos del anticristo y todos los que se oponen a Dios para pelear contra Cristo. Y el Señor va a venir y establecer su reino aquí en la tierra. Y fíjate, invita aquí Dios a todas estas aves, ¿ya? A todas estas aves. Algunos traducen la palabra que se usa aquí, águila, por buitres, porque dicen que encaja mejor en la batalla de Armagedón. Pero si lees Apocalipsis capítulo 14, dice que el Señor va a pisar el lagar y la sangre va a subir y va a subir. Entonces, no hemos visto a veces algo así. Entonces, pero no puede ser. ¿Cómo va a haber una matazón de esa manera? Imagínense la capacidad que la gente, que los países desarrollados tienen en armamento para destruir. Una capacidad increíble. Gastan trillones de dólares en presupuestos de armamento, con armas sofisticadas y con estos bombas, ¿ya? Nucleares, bombas de otro tipo, bombas de acá, bombas de allá. Tienen un montón. Tienen un montón. Pueden destruir. Bueno, Jesús los va a destruir con la palabra de su boca. Suficiente, tiene poder. Él creó y Él también puede destruir. Por su palabra fue hecho. Y todo se hizo. Y también por su palabra tiene poder para destruir. Porque Él es Dios aquí. Y fíjate, terminando aquí en el versículo 29, habla acerca del final de la tribulación de estos aquí 7 años. Desde el verso 29 al 35, aquí Jesús va a hablarles acerca de esto, el regreso de Jesús. Habla de cómo va a ser su regreso. Y fíjate, nos da detalles interesantes que no nos había dado antes. Versículo 27 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, los 7 años han llegado a su fin. Y los últimos 3 años y medio, los 42 meses o los 1260 días fueron los peores de la historia de la humanidad. Cuando eso termine, entonces va a regresar el Señor. Tiempo muy específico e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Los eventos que van a ocurrir son también muy específicos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Isaías 13:10 habla de lo mismo. Está hablando ahí. Todo esto va a ocurrir al mismo tiempo aquí. Acuérdense, cuando Pedro dio su primer discurso, citó Joel, en capítulo 2, sobre todo ahí en versículo 31. Y ahí pasó corrido aquí. Hay un cumplimiento inmediato, cercano, y también hay un cumplimiento a largo plazo. Ese cumplimiento, cuando Pedro está hablando acerca, citando a Joel, de lo que va a ocurrir en el espacio y en el cielo, va a ser en ese tiempo, cuando el Señor regrese por segunda vez. Y esto es lo que va a ocurrir. Fíjate en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, el regreso de Jesús es justo después que ocurren todos estos fenómenos, ¿ya?
naturales o sobrenaturales, cósmicos y todo ese tipo de cosas que se van a dar ahí. Versículo 27, versículo 29. Y la gente dice que va a estar angustiada. Fíjate, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces ahí se va a cumplir, aullad ricos, porque hago tu juicio. Todos estos que quieren destruir, todos estos que se quieren enriquecer a costa del dolor y el sufrimiento de los demás, Dios los va a castigar, pero también a todas las naciones. Mateo 25, versículos 31 en adelante, habla del juicio de las naciones que va a ocurrir inmediatamente después de este tiempo que el Señor regrese. Dice, lamentense todas las tribus. Zacarías capítulo 12, en versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora, acuérdense, en este contexto, Zacarías capítulo 12 es Jehová hablando. Y Jehová dice, me van a mirar a mí, al que traspasaron. ¿Quién es? Jesús. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y al capítulo 13, versículo 6 de Zacarías, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Para ellos va a haber un tiempo de lamento, un tiempo de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a cumplir que toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla. ¿Para qué? Para recibir el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Dice, y verán al Hijo del Hombre, versículo 30 ahí, en Mateo 24, del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no humilde, ya no sencillo, humilde, ya como un cordero, sino ahora como un león que viene a traer juicio. Tal cual como lo predijo Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Y todos van a venir, pueblos, naciones y lenguas, y le servirán. Y le servirán. Entonces dice que Él viniendo en las nubes, y la idea aquí de viniendo es tomando el lugar de otro. Es lo que Él viene a usar. Viene a tomar ese lugar que solo Él merece. Los Antiguo Testamento habla acerca de estas nubes y usa siempre nubes en referencia a reyes, señores. Él es el rey y rey de señores. No hay otro. Hechos 1:9 al 11 nos dice ahí que esto es lo que va a ocurrir. Exactamente de la misma manera en que Él se fue, así va a regresar. Es lo que los ángeles le dijeron aquí. ¿Y cómo fue el Señor? Dice que el Señor se despidió de ellos y mirándolo ellos, dice que fue alzado y le recibieron una nube que lo ocultó de sus ojos. Y los ángeles le dijeron, así como se fue, así va a regresar. ¿De dónde se fue? Del Monte de los Olivos. ¿Dónde va a regresar? En el Monte de los Olivos. Se va a cumplir. Al final de los 7 años. ¿Y qué va a hacer cuando Él regrese? Dice versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esta es la señal que Dios está dando aquí. Acuérdense, los ángeles son espíritus ministradores. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Para los hombres y también para los creyentes y para los judíos también. Y fíjate, esta trompeta no es la del rapto. Ve, ahí está el rapto al final. Los que creen que el rapto es el yo-yo, va y viene. Bueno, no.
Esta tampoco es la última trompeta del libro de Apocalipsis, o la séptima trompeta. Sino que esta es la reunión, y aquí está reuniendo una serie de pasajes que están en el Antiguo Testamento. Fíjate, el versículo continúa y dice, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. ¿Quiénes son estos elegidos? Israel. Y lo puedes ver, ¿sí? Deuteronomio 30, versículos 3 y 4. Isaías capítulo 11, versículo 12. Isaías capítulo 27, versículos 12 y 13. Y fíjate aquí en el capítulo 27 de Isaías, versículos 12 y 13, lo que dice, y acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria, y de los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Entonces, ¿dónde está la iglesia aquí? La iglesia no está, la iglesia ya ha sido raptada. Cuando la iglesia no está, comienza la tribulación. ¿Quién viene aquí? La iglesia viene con Jesús en su segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, nos dice que el Señor va a tomar su iglesia antes. Pero aquí Él está tomando a todos estos judíos y los está trayendo de nuevo. Y nos dice aquí que así como la higuera, de la higuera aprended esta parábola. Entiendan esto. Ellos entendieron el concepto porque conocían lo que ocurría. O sea, había las hojas, inmediatamente comenzaba a venir el verano. Así como estaba esto ocurriendo, ¿ya? Entonces ellos debían entender que la venida del Señor también iba a ocurrir. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ellos lo entendieron, ella era una sociedad agraria, ellos podían entender esto. Cuando usted ya ve las hojas, sabe que el verano está cerca. En otras palabras, el Señor les está diciendo, vean, cuando comience a ocurrir, esto va a comenzar a pasar rápido. Va a venir aquí. El tiempo no será muy largo. El tiempo va a ser rápido. Y ellos podían relacionar esto aquí. Así también vosotros, dice, cuando veáis todas estas cosas. ¿Cuáles? La tribulación y gran tribulación. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que debe conocer el que está viviendo en ese tiempo? ¿Qué es lo que está cerca a las puertas? Es la segunda venida de Cristo. La aparición de Jesús en los cielos. ¿Ya? Por eso el Señor dice, verso 34, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La idea aquí es, ¿ya? Primero nos estaba refiriendo a la generación de los discípulos, porque fue destruido Jerusalén y el templo, y el Señor no regresó. No regresó. Y acuérdense, Juan vivió casi hasta el año 100. Entonces, si había algún discípulo ahí, sí vino, no tenemos ninguna referencia. Juan escribió hasta el año 100. Entonces está hablando de aquellos que vean estos eventos ocurrir. Y es Jesús mismo aquí hablando. Fíjate, de cierto os digo. La palabra se puede traducir amén. Así será. Confíen en lo que yo estoy diciendo porque es verdad. No va a haber error en esto. De cierto os digo que no va a pasar esta generación. ¿Ya? Hasta que, obviamente, el Señor regrese. Y este versículo me gusta al final, dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué tanto nos aferramos a la tierra? Va a pasar. El mundo físico es temporal. Segunda de Pedro 3, versículo 10 al 13, dice que los cielos y la tierra tienen una vida útil y terminará. Al final del juicio del trono blanco, después de la era del reino, esto va a ser destruido. Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna.
O sea, no tendrá un tiempo de terminación, sino que va a ser cumplida y el tiempo de lo que Él está diciendo aquí va a llegar a ser. ¿Cuándo? Un día de estos. No sabemos cuándo aquí. Los judíos podían confiar en la Escritura, así como nosotros. Y cuando el Señor dice que el día ni la hora nadie la sabe, está hablando de la tribulación. ¿Por qué? Porque es un evento que está pegado. Y aquí, ¿qué está hablando aquí? Acerca del inicio de la tribulación. Entonces, para que inicie la tribulación, tiene que ocurrir el rapto de la iglesia. ¿Y quién sabe el día y la hora del rapto de la iglesia? Nadie. Y Jesús aquí humildemente, ¿ya?, se limitó en su humanidad y dice, hey, solamente lo sabe mi Padre aquí. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? De que no vamos a pasar por esto. Porque Jesús dijo, o el apóstol Pablo dijo en Romanos, ya en capítulo 5, 9 y en 1 de Tesalonicenses 5, 9, que Dios nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tanto el rapto como el día del Señor están ahí. Van a comenzar, van a ocurrir. Al mismo tiempo, ocurre el rapto, comienza el día del Señor. El día del Señor, del que habla Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 4. Ese día, lo mismo habla Pedro aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el rapto y la segunda venida? El rapto marca la plenitud de los gentiles. La segunda venida marca el tiempo de los gentiles, cuando el Señor va a traer juicio sobre todos estos, desde Nabucodonosor, ¿ya?, hasta esa imagen que va a ser, esas 10 naciones que van a aparecer, ya la Comunidad Económica Europea, que de alguna forma va a comenzar a tener el control. Bueno, Dios los va a juzgar hasta ahí. Entonces, fíjense que es interesante. Jesús con sus discípulos, hablándoles a ellos, les dio un resumen de todos los eventos más importantes de los últimos tiempos. O sea, si el Señor los pone aquí es para que nosotros también le demos importancia. Dice el Señor, van a haber catástrofes, van a haber persecuciones, pero estas en sí mismas no son las señales del fin. ¿Cuál es? La abominación desoladora. Cuente ahí. Cuente ahí. Cuando comience eso, quedan 3 años y medio. También les advierte a ellos de este tiempo, para que ellos puedan estar atentos a lo que viene. Viene la gran o la abominación desoladora y viene gran tribulación y todo lo que esto implica. Y todo esto culmina con algo, con Jesús viniendo a la tierra. Quiero terminar leyendo Isaías 48. Lo bueno es que ustedes no están afanados para irse a su casa. Nosotros sí, pero bueno. Pero ustedes están ahí. Vea lo que dice Isaías 48, versículo 3. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeres, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste, y lo oíste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Vea, Dios le dice, yo te estoy diciendo lo que va a ocurrir para que después no digan, esto Dios tal, ¿cómo se llama este? Nostradamus, ¿ya? No, Dios dice, hey, pero te he hecho saber esto con un propósito. Ahora pues, que has oído esto, que tienes esto, lo has visto, ¿lo vas a anunciar o lo vas a callar? Porque ese es el punto. Pues yo puedo tener mucha información, pero si
yo no lo anuncio, no lo proclamo, y esto es lo que viene. Tribulación y gran tribulación. Antes, el rapto. Y usted y yo somos parte de eso. Somos parte de ese evento, el rapto, que la iglesia está esperando. Señor, ven, es lo que dice. Pero todo el que se quede, todo el que quede aquí, va a recibir y va a tener que pasar por este juicio tremendo. Por eso el apóstol Pablo les dice esto a los corintios, y un versículo que quiero leerles antes de terminar. Versículo 2 de 2 de Corintios 6. Porque dice, el tiempo aceptable, dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si alguien está escuchando, nos está viendo, hoy es el día aceptable de salvación. No mañana, porque mañana no sabemos. Y el Señor nos ha dicho todo lo que va a pasar. Terrible. El juicio de Dios va a venir. Lo único que puede evitar que pases por eso es recibe a Jesús como Señor y Salvador. No para salvarte de ese juicio, que sí se puede implicar, pero reconociendo de que en realidad eres pecador, de que necesitas a Cristo en tu vida, que te perdone, que te limpie, que te lave de todos tus pecados y te dé una nueva naturaleza. Y si eso pasa, tienes vida eterna. Y no has sido puesto para ira. Pero si rechazas, vas a ser parte de esa ira que va a venir sobre el mundo entero. Dice sobre todos los moradores de la tierra. Así que si hay alguien viéndonos, esta es la oportunidad. Haga esta oración con nosotros. Reciba a Jesús. Y si usted a lo mejor ha vivido un cristianismo lejos y ha vivido, está en la carne, está viviendo en adulterio, está fornicando, ¿no? O está a lo mejor practicando cosas que un creyente no debiera hacer, pornografía, lo que sea, es tiempo de que se detenga, se arrepienta y pueda ser efectivo en entregar este mensaje que Dios le ha dado al mundo. Entonces, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo en que Dios quiere limpiarnos. Porque yo mañana no sé qué va a pasar. ¿Estaremos aquí mañana? No sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos está dando la oportunidad hoy. Hoy es el día. Vamos a orar. Y si usted no es creyente, no ha creído en Cristo Jesús, y no hablo de creer, porque todo, yo creo, no, en Cristo Jesús y entendiendo que usted es pecador y que necesita a Jesús en su vida. Y arrepentirse y pedir perdón, humillado, para que seas levantado. Y no te levantes por sí solo sin decir yo no necesito a Dios porque Dios te va a humillar. Entonces este es el tiempo, oremos. Pidámosle al Señor que si tú quieres en esta noche venir a Él te perdone. Jesús, te damos gracias por tu palabra y por el tiempo que hemos pasado estudiando esta porción, en donde tú, Señor, nos alertas, nos muestras de lo que va a ocurrir durante este tremendo y terrible periodo que es la tribulación. Y no lo hace, Señor, para asustarnos, aunque sí debiéramos asustarnos, pero lo hace, Señor, para mostrarnos tu amor, porque nos adviertes antes de que ocurra. Ya os lo he dicho, le dijiste a los discípulos. Y hoy ya nos has dicho a nosotros. Y queremos tomar esta palabra y guardarla en nuestro corazón. Y llevar, Señor, este mensaje a otros. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el que podamos ser encendidos por ti para llevar tu mensaje. Y oramos también, Señor, por aquellos que no te conocen, para que tú los toques. Si hay alguien en esta noche que nos está viendo y ha sido tocado por Dios, por su Espíritu Santo, y reconoce que es pecador, puede hacer esta oración
donde está, porque Dios está en todas partes. Puedes hacer esta oración. Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador, que he quebrantado tu ley. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y te pido perdón. Te pido que me limpies. Te pido, Señor, que me laves y que me hagas una nueva criatura. Te recibo como Señor y como el Salvador de mi vida, como el dueño de mi vida, arrepintiéndome, Señor, de todos mis pecados que tú bien conoces. Te pido tu perdón y te acepto, Señor, y ayúdame a seguirte y a servirte todo el tiempo, Señor, que me quede en este cuerpo y por lo que venga en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, también oro por mis hermanos que están luchando, Señor, con la carne, con la pornografía. Oro, Señor, con aquellos que están teniendo relaciones ilícitas, para que tú, Señor, traigas convicción a su corazón. Y tú, Señor, puedas traerlos, Señor, a ellos al arrepentimiento. Que ellos vengan a ti y reconozcan ese pecado y se arrepientan. Como leíamos ahora, hoy es el día. Oro, Señor, por mis hermanos, para que puedan hallar misericordia, así como yo quiero tener también y recibir misericordia. Oramos, Señor, te pedimos tu bendición. Oramos por los enfermos, sánalos, Señor. Manténnos sanos a nosotros, Señor. Cualquier síntoma, Señor. Manténnos sanos, Señor. Provee trabajo al que no tiene. Oramos por fortaleza a los débiles y consuelo a los tristes. Y esperanza para aquellos que no tienen ni una. Y esa esperanza eres tú. Oramos, Señor, en esta noche. Bendice a nuestros hermanos que nos ven. Oramos por nuestros hermanos en Chile. Guárdalos en medio de toda esta situación en la que están con la pandemia, Señor. Y estas cuarentenas, Señor. Guárdalos, Señor, y provéeles lo que necesiten. Por mis hermanos en Guatemala, por Luis, por mis hermanos en México, Señor, con Edgar, con Yoshimi, Señor, bendíceles, Señor, Roberto, Señor, bendíceles. En Colombia, Señor, con Luis. Te doy gracias por estos hombres, Señor, por Sergio, Señor, en Costa Mesa, por Pancho, Señor, que es un ejemplo de servicio y de fidelidad, Señor, allá en Montebello, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos con salud. A nuestros hermanos, Señor, y pastores en Chile, oramos por ellos y por todos nuestros amigos y pastores aquí, Señor, para que tú los guardes y los uses. Que no, Señor, decaiga su fe. Bendíceles, Señor. Les amamos, Señor. Oramos por ellos, por Don, por Warner, Señor, Francisco, por Jamie, Señor, por el amigo nuestro allá en Pérez Celedón. Te pedimos, Señor, que tú los toques y les proveas todo lo que necesitan, Señor. Gracias por la obra, porque es tuya. Descansamos en ti, es tuya, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay anuncios. Ya, mañana no hay nada. El sábado sí. El sábado rápidamente les digo que hay jóvenes a las 3:30 por Zoom, ¿ya? A través de la aplicación Zoom. Sábado entonces 3:30 los jóvenes ahí se contactan con Daniel o con Catherine para esa reunión. Ahí les van a estar enviando todo lo que necesitan. El domingo seguimos con Judas.
en capítulo 1, versículo 5, este domingo. Y no se olvide, vamos a compartir Santa Cena. Entonces, para que prepare su copita de jugo y su pedacito de pan, para que en el momento podamos compartir todos juntos. También, como ustedes saben, la única manera en la que estamos con los asuntos de las ofrendas es a través de transferencias. Ahí está la cuenta para que usted pueda hacerlo, ya las ofrendas o lo que Dios ponga en su corazón, también dar para la obra. Y si también necesitas oración, ya, o algo necesitas o alguna situación, puedes llamarnos o escribirnos al número de teléfono que está en pantalla, ya, o que va a salir en pantalla, para que usted nos llame a través, ya sea de eso, o nos mande un mensaje por WhatsApp, si necesitas oración, o si tienes alguna duda o consulta, la puedes ahí hacer, y vamos a estar con mucho gusto ayudando. Y no olvidemos de estar orando los unos por los otros, ¿ya? Oremos para que el Señor continúe trabajando y nos siga usando en medio de toda esta situación. Lo importante es saber que el Señor viene, Maranata. El Señor viene pronto. Entonces, eso debe llenar nuestro corazón de fuerza, entusiasmo, convicción, y también nos debe llenar de pasión por llevar el Evangelio a otros y por vivir el cristianismo que decimos, en el que creemos, vivirlo. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición, y si Dios lo permite, nos estamos viendo el domingo a las 9:30 de la mañana. No se olviden su copita y su pan para compartir juntos la Santa Cena. Que Dios les bendiga. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar en nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.